amados hermanos y hermanas de Congregación Génesis y todos aquellos que nos están escuchando. Los saludamos y los bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Mi nombre es José Octavio Chiroldes y hoy queremos compartir un tema que le he titulado Arrepentimiento y perdón de pecados. Queremos en las Sagradas Escrituras leer y meditar en Lucas. Vamos a ver Lucas en el capítulo 24, versículo 47, dice así la palabra de Dios: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Quiero tener una pequeña oración. Padre Supremo, en el nombre de Jesús, bendigo toda esa hermosa gente, Dios, que está sedienta de la palabra de Dios. Bendigo todos los hermanos y hermanas en Cristo, todos los hijos de Dios de Congregación Génesis, y bendigo todas esas, Dios, todas esas personas que de distintas culturas y naciones nos están escuchando, Padre, y te pido que tú dispongas su corazón y abra sus ojos y oídos espirituales y naturales para que ellos, oh Dios, reciban esa palabra que tú pongas en mis labios, inspirada por el Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, desato que tú, Padre nuestro que estás en los cielos, con tu Santo Espíritu, me unja, me dé revelación de tu palabra, que esta palabra que salga por mis labios sea palabra de las Sagradas Escrituras, escrita y inspirada por el Espíritu Santo, salga con poder y gracia y de nuevo, Dios, para bendecir, Dios, a través de ese medio de comunicación, tu palabra corra y sea glorificada y toque los corazones, tu Santo Espíritu, que se arrepientan del pecado, oh Dios, y que vengan a una conversión genuina en Cristo vivo, que sean libres, que sean sanos y que sean bendecidos, Dios, desatados de todo lo que no es tuyo y consagrados en cuerpo, alma y espíritu, en obediencia a tu palabra, Dios, limpios de todo aquello que no es tuyo y santificados y mudados y transformados y vestidos, como dice tu palabra, en un nuevo hombre, una nueva mujer creada según Dios, en justicia y santidad de la verdad de tu palabra santa. En el nombre de Jesús. Bueno, amados, vuelvo a recordarles, el tema de hoy es arrepentimiento y perdón de pecado. Acá, amados, este versículo acá donde estamos en Lucas capítulo 24, versículo 47, vuelvo a leer: y que se predicase en tu nombre, en el nombre de Jesús, arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amados, aquí el apóstol, posiblemente Pedro, está recordando el llamado que Jesús les hizo a ellos como discípulos, que predicasen el arrepentimiento del pecado y el perdón de pecados. Hoy nosotros, amados, tenemos que eh, ser gente que primeramente nos arrepintamos de todo pecado y de toda maldad, lo que somos hijos de Dios, lo que somos conocedores de la palabra de Dios, y que nos, amados, lo limpiemos de toda inmundicia, de toda contaminación en carne y espíritu, y que nos, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, nos de verdad nos volvamos a ese Dios todopoderoso, eh, amándole, guardando la palabra de Dios, pero que no haya, amados, nada que estorbe ante la presencia de Dios, sino que seamos aprobados delante de sus ojos, delante de esa mirada de amor, pero mirada que alcanza y ve nuestro cuerpo, alma y espíritu, exteriormente y interiormente. Amados, nosotros debemos de ser esa gente, hijos de Dios, que de verdad no limpiemos, porque la palabra de Dios también dice que viene Jesús por una iglesia santa, gloriosa, sin mancha, sin arruga, sin pecado. Amados, entonces les animo
a que en esta hermosa y linda mañana nos podamos volver a Dios de todo corazón y obedezcamos su palabra, nos despojemos y renunciemos a todo pecado y abracemos la santidad, la obediencia a la palabra de Dios. Y que también, amados, como instrumentos de Dios, prediquemos el Evangelio a las demás personas, pero que le prediquemos el amor de Dios, sí, pero le prediquemos también el arrepentimiento de pecado y la conversión a un Cristo que en su misericordia perdona todo pecado y toda maldad. Cuando hay verdaderamente, cuando hay ese arrepentimiento, Dios nos perdona. Quiero de verdad, pues, eh, continuar en otro versículo bíblico y vamos a observar en el capítulo 20, eh, capítulo 20, más bien capítulo 3, perdón, capítulo 3 de Hechos capítulo 3, versículo 19, dice así: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que arrepentidos y convertidos. Aquí estamos viendo dos pasos, amados, porque tenemos que ser sinceros. No solamente el arrepentimiento del pecado, sino que, amados, también haya la conversión a Cristo, la conversión a Jesús. Yo creo que todos los hijos de Dios conocemos que arrepentirse significa que yo voy por un camino y en ese caso, cuando estamos desviados, estamos perdidos, ¿verdad? En el sentido de que caminamos en el pecado, practicamos el pecado y nos volvemos al camino verdadero, nos volvemos al camino de Dios, nos volvemos a Cristo, pero nos volvemos en ese caso con arrepentimiento sincero, confesando nuestros pecados, y la sangre de Cristo es suficiente para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad, y para una conversión a Jesús en el sentido de que vamos a obedecer su palabra. Por eso el versículo dice: así que arrepentidos, estamos en Hechos capítulo 3, versículo 19, y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando hay arrepentimiento, hay, de verdad, y cuando hay arrepentimiento y confesión de pecados al Dios Todopoderoso, de verdad que Dios perdona todo pecado y toda maldad. La sangre de Jesús, el Mesías, es suficiente para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad, amados, y para eso Jesús dio su vida en la cruz, allá en el Gólgota, en el madero, dio su vida por nosotros, para con su sangre que derramó él en la cruz, limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Así es que el versículo dice, Hechos 3:19, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando tenemos un arrepentimiento y una conversión genuina de corazón, de entrega total a Cristo vivo, amados, esos tiempos de refrigerio van a estar presentes día con día, noche con noche, en donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, donde quiera que nosotros, aun cuando estamos dormidos, porque caminamos en santidad. Ese descanso de Dios, ese refrigerio, esa presencia de Dios nos va a llenar de plenitud de gozo y delicias, dice la palabra de Dios. Y amados, qué hermoso es de verdad tener una conversión de todo corazón. Así es que le motivo, amado hijo e hija de Dios, para que tú te conviertas con un arrepentimiento sincero, renunciando a lo que no agrada a Dios, te aparte de ello, y de verdad tengas una conversión genuina al Cristo glorificado, al Dios Todopoderoso, obedeciendo su palabra y haciendo lo que la palabra de Dios dice y agrada a Dios. Bendito sea el Señor. Recordemos un texto que está en
Proverbios 28:13, que dice que el que cubre su pecado, el que lo esconde, el que no quiere confesarlo, que no quiere salir de él, dice que dice la palabra de Dios que no prospera. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, hay que confesar el pecado, hay que apartarse de él, hay que renunciar a él, alcanza la misericordia de Dios. Hoy te insto, amado hijo e hija de Dios, para que renuncie al pecado, para que lo confieses, lo rechaces en el sentido que renuncias y no vuelvas a practicarlo, te apartas de él y te apartas de la inmundicia y te vuelves a Dios de todo corazón. Dios te prospera espiritualmente, te prospera en todo porque te alcanza la bendición de Dios, porque eres un hijo e hija de Dios obediente a la palabra de Dios. Quiero que observemos también, bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a ver otro pasaje que encontramos en el capítulo 20 de Hechos. Aquí mismo en el libro de los Hechos. Vamos a ver el capítulo 20, versículo 20 y 21. Dice así el 20: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento, para que, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, ¿verdad? Que él iba por las ciudades y por todo lado predicando el evangelio del reino de los cielos, había tenido mucha persecución, pero aún con sufrimientos y aún con lágrimas, era gente que amaba a Dios sobre todas las cosas, y él atendió al llamado de Dios, y por eso él dice, bueno, versículo anterior, el 19, dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Tenía persecución, tenía una persecución muy fuerte de los judíos, pero en el versículo 20 Pablo dice: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por la casa. O sea, el apóstol Pablo vencía toda prueba, toda persecución y, amados, adelante, seguía anunciando el evangelio del reino de los cielos, seguía anunciando que Cristo era el Señor, el único que salva, sana, liberta y que viene pronto por su pueblo que le ama, la iglesia santa, gloriosa, que Jesús va a levantar. Bendito sea Dios en el rapto de la iglesia. Amados, y Pablo públicamente dice que anunciaba y enseñaba públicamente y por las casas. Qué hermoso testimonio para nosotros, ¿verdad? Los hijos de Dios, que muchas veces estamos muy dormidos, no predicamos en las calles, no predicamos por las casas, aún en nuestra familia muchas veces no testificamos dando testimonio de una vida nueva en Cristo, no testificamos de que honramos a Dios viviendo la palabra de Dios, y tenemos o debemos de hacerlo. Por eso el mensaje de hoy es un mensaje que nos habla de arrepentirnos de todo aquello que no agrada a Dios y volvernos a la obediencia a la palabra de Dios, para que seamos luz, para que seamos esa sal que da sabor aquí en la tierra y en todo lugar donde estemos. El versículo 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo testificaba en su vida y en el llamado de Dios, en obediencia al llamado de Dios que lo hacía, y también testificaba y enfocaba también a los judíos y a los gentiles, que él tuvo un llamado a los gentiles para predicar el evangelio del reino de los cielos, predicar a Cristo. Amados,
pero él testificaba y hacía énfasis que hay que arrepentirse del pecado, hay que convertirse a Cristo de todo corazón, amados, para poder alcanzar la salvación y la vida eterna. Ya para ir terminando, bendito sea Dios, quiero leer, bendito sea Dios, en un, bueno, un versículo que es muy, pero muy conocido en Primera de Juan 1:7. Quiero leer acá, bendito sea Dios, en Primera de Juan 1:7. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice así la palabra de Dios 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amado hijo e hija de Dios, yo quiero que tú tengas una actitud de sinceridad con Dios de todo corazón y que si hay algún pecado que estorba ante la presencia de Dios y que tú sabes que está ahí y que es estorbo para, para la vida eterna, es estorbo para recibir las bendiciones de Dios en tu vida diaria. Yo quiero recordarte este versículo de 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es que les motivo a que de verdad se arrepientan y confiesen el pecado y Dios los va a limpiar de todo pecado y de toda maldad. Voy a orar por ti en ese momento. Di conmigo, Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque tu palabra me ha hablado. Y yo como hijo e hija de Dios tomo una actitud de humillación ante tu presencia, Dios Santo, y me arrepiento de todo pecado y de toda maldad. Y confiésale ahí en tu corazón a Dios el pecado o los pecados que te tienen atado. Renuncia a ellos y apártate de ellos para que alcances el perdón y la misericordia de Dios y la sangre de Mesías, Cristo el Señor, te limpia de todo pecado y de toda maldad. Así es que con toda libertad confiesa el pecado, arrepentido de todos ellos, y ahora en ese momento la sangre del Mesías, Cristo, el Cordero de Dios, te limpia de todo pecado, de toda maldad, y te da el gozo, la salvación y la vida eterna, y te trae prosperidad. Padre, bendice a todo aquel hermano y hermana en Cristo que con todo su corazón se ha arrepentido de todo pecado, ha confesado su pecado y ha, Dios mío, clamado para que tú, oh Dios, le perdonaras. Y la sangre de tu Hijo Jesús, el Mesías, le ha limpiado de todo pecado, de toda maldad. Ahora, Padre eterno, dale el gozo, la salvación y la vida eterna. Trae prosperidad en salud, emocionalmente, económicamente y en todo. Y restaura su vida en una comunión con Dios, en una relación de santidad y de comunión contigo, Padre Santo, y despierta un espíritu de obediencia a tu palabra y extiende tu paternidad y ayúdalos y bendícelos a cada hijo e hija tuya, Padre, con toda bendición de tu paternidad y de tu palabra en el nombre de Jesús. Tú que no has aceptado a Cristo como único Señor y Salvador, ahora te hago un llamado a ti. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, creyendo en tu corazón y confesándolo como Salvador, como Hijo de Dios y Salvador tuyo, aleluya, Jesús te perdona y te limpia y te da la vida eterna. Di conmigo estas palabras. Señor Jesucristo, yo te recibo como único Señor y Salvador de mi vida. Me arrepiento de todo pecado
y de toda maldad. Y te recibo, Cristo vivo, como único Señor y Salvador, único dueño de mi vida. Y gracias, Jesús, porque tú me has perdonado, me has dado la vida eterna. Y gracias, Padre Celestial, por darme la bendición de ser escrito en el libro de la vida. Oh, guárdame ahí ese nombre por la eternidad en tu libro. Y gracias por sellarme con tu Santo Espíritu. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, Dios eterno, bendigo toda esta linda gente que nos ha escuchado. Te pido que traigas paternidad, cobertura angelical, protección, que Dios desato tu poder sobrenatural, sanando, salvando, libertando los cautivos y sanando los enfermos, trayendo respuesta oportuna a todo aquel que clama a ti. En el nombre de Jesús, y tu paternidad y tu bendición sea sobre todos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor.